esta clase del día de hoy, vamos a empezar un nuevo ciclo en nuestro curso, un nuevo grupo de temas que tienen que ver con la integración internacional, ¿de acuerdo? Con la comunidad internacional. Ustedes saben que cada región en el mundo no se integra, ni se comunica, ni trabaja de la misma manera, ¿no? Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, en cuestiones de la diplomacia, por ejemplo, de las leyes y de las relaciones entre países, todos no son iguales y todos son distintos, ¿no? Todos los países tienen muchos intereses distintos, ¿no? Cada país quiere algo completamente opuesto a lo que busca otro, ¿no? Pero hay casos donde países enteros que pertenecen a continentes o a regiones se unen pues para encontrar cosas en común y así pues crecer y fortalecerse, ¿no? En este caso vamos a explicar dos instituciones que reúnen a muchos países en el mundo y que funcionan como si fuera un solo país. Vamos a hablar en esta clase sobre la Unión Europea, y la próxima clase hablamos ya de nuestra región, que es la Comunidad Andina. Pero la Unión Europea, como les digo, tiene mucho más mérito, tiene mucho más, es mucho más ejemplar, porque no solamente es más antigua, sino que funciona prácticamente como eso, como si fuera un país. La Comunidad Andina busca, trata de hacer eso, pero la Unión Europea ya lo hace. Entonces, básicamente, jóvenes, lo que vamos a ver es cómo estos países europeos se han unido en un solo bloque llamado la Unión Europea y cómo es que de esta manera ellos pueden ser mucho más fuertes de lo que serían separados en cuestiones de geopolítica, en cuestiones de economía, de diplomacia y todas las cosas que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Acá tenemos, ya, como les digo, si se pone un poquito lento, simplemente tienen que esperar. Ah, ya sé por qué está lento ya. Se ha terminado de cargar esto de acá, que es la clase anterior, pero solamente es cuestión de segundos, ¿no? Ya está, ahora sí. Listo. Justo. Ya. Como les digo, joven, ¿no? Si se pone un poquito lento es cuestión de tiempo, no es cuestión de esperar nada más. Ya está. Ahora sí. Creo que ya no se va a poner tan lento porque ya cargó. Ahora sí. Jóvenes, entonces ahora vamos a comentar esta forma y esta propuesta de integración que existe en nuestro planeta, en nuestro mundo, ¿no? Que es pues la Unión Europea. Básicamente, jóvenes, ¿qué cosa es la Unión Europea? Es la unión de 28 países que tienen muchos intereses distintos, muchas culturas complicadas y diferentes en Europa, el continente europeo, pero a pesar de eso, tienen una institución que los une a todos. La Unión Europea básicamente es una institución diplomática en la cual sus 28 miembros trabajan en cooperación para realizar ciertas medidas. Y en la práctica, en muchas cuestiones, funciona como si fuera un solo país. ¿Por qué? Porque tiene una moneda en común. Usted sabe que en Europa muchos países tienen a la moneda esta que es el euro. El euro es la moneda de la Unión Europea. Tienen a su himno, tienen a su bandera, tienen a su capital. Es casi como un país, ¿no? Pero esto no deja de quitarle soberanía a cada país. Cada país miembro de la Unión Europea mantiene sus fronteras, mantiene sus leyes propias y mantiene pues su cultura, su idioma, ¿no? Y tiene potestad y derecho de decidir lo que pasa dentro de su frontera, ¿no? Sigue siendo casi como países independientes, ¿no? Lo que buscaba la Unión Europea, básicamente, es ser algo así como una confederación. Y acá en esta clase, bueno, no en geografía, pero conmigo, ustedes han visto mucho lo que son las confederaciones. Y hemos hablado mucho de eso. Hemos hablado de la Confederación Perú-Bolivia, hemos puesto ejemplos como Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿la Unión Europea será una confederación como Estados Unidos? No. Porque en el caso de Estados Unidos, esos estados prácticamente se rigen y están controlados por la capital. O sea, lo que decide el Congreso se hace, ¿no? Y
pueden cambiar sus fronteras y puede pues, hacer muchas más cosas. Cada estado es como un país independiente, Estados Unidos, pero no tiene tanta independencia, ¿no? En cambio, acá en la Unión Europea, cada país es independiente, tiene sus propias normas, sus propias leyes y tiene soberanía. La soberanía es decidir sobre su propio territorio, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Eso es lo que pasa en la Unión Europea. Entonces, es casi como un país, la Unión Europea, pero tampoco tanto, ¿no? Los países siguen teniendo su control sobre su soberanía. O sea, es decir, que si, por ejemplo, un país miembro de la Unión Europea encuentra petróleo dentro de sus fronteras, ese petróleo no va para toda la Unión Europea como un país, sino que va para su estado. Sigue teniendo soberanía sobre sus fronteras, sobre su territorio y sobre su población. Ese es distinto a una confederación como la de Estados Unidos. Si Texas encuentra petróleo, todo el país se beneficia, porque es parte de un solo estado, de una confederación llamada Estados Unidos. Esa es la gran diferencia. Entonces, la Unión Europea no es una confederación, pero es la unión de muchos países en la diplomacia. Entonces, puede actuar en muchas ocasiones como si fuera un solo país. ¿En qué circunstancias? Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero básicamente vamos a empezar a definir esto, ¿no? La Unión Europea es básicamente la unión de muchos países del continente europeo que tienen muchos lazos en común, ¿de acuerdo? O que buscan lazos en común, como la economía, la macroeconomía, la diplomacia y la decisión internacional, ¿no? Y ustedes ya saben, ¿no? Esta Unión Europea tiene pues todo lo que tiene un país, ¿no? Tiene estados miembros, tiene bandera, tiene un himno, tiene un escudo y tiene una moneda en común, ¿no? Que es el euro. Entonces, en la práctica funciona casi como un país, pero cada estado miembro sigue teniendo su propia soberanía, su propia decisión sobre sus estados, ¿no? Ahora, la Unión Europea nace, aquí vamos a hablar solamente de un poquito de historia nomás, ¿ya? Esta es solamente la parte introductoria, ¿no? De por qué se juntaron y por qué nacieron ellos. Bueno, básicamente, jóvenes, para hacerlo un resumen un poco de esto de acá, podemos decir que la Unión Europea surge debido a una necesidad que tienen los europeos. Ya, con ustedes hemos visto lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estamos en Historia Universal hemos hecho ya la Primera Guerra Mundial con ustedes, ya. Después, la última clase hemos visto lo que son las revoluciones en Europa, ¿no? Rusia, y lo estamos viendo lo que es el fascismo. Luego vamos a ver el nazismo, ¿no? Ya, perfecto. Ya, después de eso, Europa llega a lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. O sea, Europa pasa por dos guerras mundiales, ¿no? Uno ya la hemos visto, falta ver la otra. Ya, muy bien. Entonces, es bueno que más o menos recordemos ese contexto de historia universal para que podamos entender esto, ¿no? Todo se conecta con todo. Todo conocimiento sirve. Ya, entonces, ya conocemos eso, ya sabemos que Europa pasó por dos guerras, por las dos guerras mundiales. Entonces, después de dos guerras mundiales, Europa en su conjunto quedó pues sumida en crisis, ¿no? Porque pasar por dos guerras mundiales no es algo bonito, ni mucho menos algo barato. Incluso los países vencedores, como Inglaterra, como Francia, van a sufrir bastante, porque van a tener sus ciudades devastadas, ¿no? Acá no hay imágenes de esto porque ya es mucho más de historia y no estamos en el curso de historia, pero básicamente les comento de que Europa, sobre todo en la parte occidental, como Francia e Inglaterra, que eran los vencedores, quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, la torre más famosa de Londres, o el símbolo de Londres, es el Big Ben, que es un gran reloj en la capital de Inglaterra. Eso se derrumbó. Felizmente la Torre Eiffel en París no se derrumbó, pero todo alrededor sí. Toda la ciudad de París se derrumbó, están en ruinas. Inglaterra, Alemania, ni qué decir, Alemania estaba totalmente bombardeada, Italia estaba sumida en la pobreza, y toda Europa quebró después de las dos guerras mundiales. ¿Ya? Ese es el resumen. Europa quebró. Estaba pues sumida en la más paupérrima crisis, Europa. Entonces, como Europa estaba en crisis después de las dos guerras mundiales, en general, hasta los que ganaron y los que perdieron, Estados Unidos se frotó las manos y dijo, bueno, como están en crisis, vamos a aprovechar, ¿no? Estados Unidos va a aprovechar para prestarles dinero a los europeos. Estados Unidos siempre venden la idea de que ellos son los mejores y los más buenos del mundo. Nos vamos a prestarle plata a los hermanos europeos para que se recuperen.
Entonces, con el tiempo empezaron a depender los europeos de la plata extranjera, del dinero estadounidense. Cosa nunca antes vista, porque ustedes saben, por historia también, que los europeos siempre han sido los que han tratado de dominar el mundo, ¿no? Los europeos han tenido imperios coloniales, han tenido pues mucha plata en todo el mundo, pero después de las dos guerras mundiales ya no, Europa ya fue, ya no era pues lo máximo, ya no era, las potencias mundiales ya no estaban acá en Europa, estaban en crisis. Ahora la potencia mundial es Estados Unidos. Y luego cuando llega su revolución del Lenin y los rusos, que también ya le hemos visto, todo eso te sirve para entender esto, aparece lo que es la Unión Soviética, otro gigante que está por acá en el mapa. Acá vemos el mapa de Europa, lo que está en azul son los miembros de la Unión Europea, y lo que está acá en esta parte del este, todo esto de acá era la Unión Soviética, lo que es Rusia, ¿no? Entonces habían dos potencias. Europa estaba entre dos potencias, entre Estados Unidos, yo la cámara estoy acá, bueno, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, Europa después de las dos guerras mundiales quedó de esta manera. Tenemos crisis, todas las ciudades están devastadas, no tenemos plata, y tenemos a dos potencias. Por un lado Estados Unidos y por otro lado la gran Unión Soviética. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ser débiles, ya vamos a volvernos países subdesarrollados. Y desde ahí, desde esa época, Europa dejó de ser ya la potencia mundial. Hablamos de mediados del siglo XX, ¿no? Hace más o menos 50, 60 años, ¿de acuerdo? Europa ya dejó de ser los líderes mundiales como eran siempre, ¿no? Ustedes saben que todos los imperios que hemos hablado en la edad moderna han sido europeos, ¿no? España fue un gran imperio, ¿no? Que tuvo colonias acá en el Perú, en América. Portugal fue un gran imperio que tuvo la colonia de Brasil. Luego, Francia fue un gran imperio, ¿no? Que tenía colonias en África, en Canadá. Inglaterra, ni qué decir, ustedes ya saben eso. Y Alemania también se mete en el juego. Entonces, todas las potencias, a través del tiempo, estaban en Europa, hasta que llegan las dos guerras mundiales. Eso hace fracasar a los europeos y los destroza. Porque las guerras mundiales es básicamente matarse entre europeos, ¿no? Y se hunden los europeos. Ya se terminan y quedan en la ruina. Mientras hacen eso los europeos, Estados Unidos está creciendo. Y la Unión Soviética también. Y se vuelven las dos potencias mundiales. Y Europa dice, bueno, ya fuimos. Ya no somos potencia de nada. A partir de ese momento, como les digo, hace 50, 60 años, nace la idea de los europeos de, oye, ¿por qué no nos unimos y nos juntamos fuerzas para enfrentarnos a estas dos potencias? Porque así solos y separados nos vamos a volver a matar entre nosotros, entre europeos, y nos vamos a volver a ser débiles. Así que los europeos tenían en su cabeza esta idea de integración, ¿no? Y dijeron, bueno, dejemos atrás todos los rencores, todos los odios, todas las guerras que hemos tenido, y hay que unirnos, porque si no nos unimos, no vamos a hacer nada frente a estas dos grandes potencias, estos dos monstruos, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Nos van a aplastar. Y desde los años 50 y los 60 se empieza a crear esta idea en la cabeza, ¿no? Se crean muchos pactos, el Tratado Atlántico, el Tratado de la OTAN, pero todos ellos empiezan pues a ser dependientes de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Recién en el año 93, 1993, en los años 90, ya cuando la Unión Soviética ya no era un peligro, cuando ya no existía, recién ahí los europeos conforman ya esa idea que venían trabajando desde hace mucho tiempo, la Gran Unión Europea. Un estado que buscaba unir a todos esos estados de Europa para tener una economía más fuerte y tener presencia en el extranjero y seguir manteniendo ese liderazgo mundial, ¿no? Porque jóvenes, la situación después de las guerras mundiales fue dramática. Por unos años, Europa volvió a ser un continente pobre, porque ya les he comentado muchas veces en muchos cursos de historia de Perú también, que Europa por mucho tiempo fue un continente pobre, ¿no? Les dije que la gente se subía a los barcos y se iba a América, a Argentina a trabajar, porque no había trabajo en Europa. Luego Europa creció, luego llegaron las guerras mundiales, fracasaron de nuevo, y por unos casi 10 años, Europa volvió a ser un continente pobre, un continente subdesarrollado, Europa. No tenía ciudades, no tenía economía, no tenía carretera, no tenía trabajadores, no tenía nada. Europa se salva porque le pide prestado a Estados Unidos plata para crecer.
Eso se conoce como el Plan Marshall. Y después de eso, los europeos recapacitan y dicen, oye, no podemos estar así, tenemos que unirnos. Pero si tenemos idiomas distintos, si tenemos religiones distintas, si tenemos intereses distintos, nos hemos matado hace 30 años, ¿cómo nos vamos a unir? Bueno, si no nos unimos, nos aplastan o nos hundimos todos juntos. Así que los europeos tuvieron esta maravillosa idea de unir esos países tan distintos y conformar la famosa Unión Europea. Por eso que les decía que esta Unión Europea es un ejemplo para muchas regiones en el mundo, ¿no? Por supuesto, para nosotros, ¿no? Para nuestra región, para Latinoamérica, ¿no? Y miren, imagínense, si los europeos, que cada país habla un idioma distinto, que hablan, que tienen religiones distintas, que tienen intereses, historias y etnias distintas, que se han matado durante la mayor parte de la historia y se odian, se han unido en un solo país. Imagínense, ¿por qué no nos unimos acá en Sudamérica, en Latinoamérica, que somos prácticamente lo mismo acá en Latinoamérica? Tenemos la misma cultura, el mismo idioma, la misma tradición, la misma religión. Entonces, tenemos todo acá para unirnos y no nos unimos. También allá son todos distintos y se han unido al final, ¿no? En esto que se llama Unión Europea. Entonces, establecen pues esta unificación, ¿no? Y se crea la Unión Europea en el año 1993, ¿no? Aproximadamente hace unos 28 años, ¿no? Ya se van para los 29 años. Y claro, esta unión ha funcionado, ¿ya? En lo macroeconómico. Porque dijeron, bueno, si tenemos economías similares los europeos, ¿por qué no nos unimos y hacemos una economía más fuerte? Si sumamos las economías de Inglaterra, más de Francia, más Alemania, más Polonia, más España, uf, es una economía importante, ¿no? La economía de la Unión Europea, junta, como un solo país, corresponde aproximadamente a ser la tercera parte, o para entenderlo mejor, ¿no? Si la Unión Europea lo tomamos como un solo país, la economía de la Unión Europea está en el puesto 3. Está primero la economía de Estados Unidos, luego está la economía de China, y tercero está la economía de la Unión Europea. Cuarto está Japón. Esas son las potencias mundiales. Entonces, ha funcionado, porque ya los europeos, como no eran los líderes mundiales, se unieron y siguen siendo pues parte de los países desarrollados, porque unen fuerzas para seguir creciendo, ¿no? Y no hundirse como pasó en las dos guerras mundiales. Esa es la intención de la Unión Europea, unir fuerzas, unir economías para trabajar juntos y seguir creciendo, ¿no? Aquí vemos los principales, o bueno, todos los miembros de los Estados miembros de la Unión Europea. Ahora, acá hay muchos detalles para revisar, ¿ya? Pero hay que verlos todos, ¿no? Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, que lo vamos a poner acá, un resaltador, otro color, porque esto de acá lo vamos a explicar más adelante. Rumania, Suecia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Malta. Bueno, esos son países ya pequeñitos. ¿Por qué marqué de rojo el Reino Unido? Porque el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea. El año pasado se retiró oficialmente y este año ya prácticamente, hace poco, más ya hizo su último discurso, su última medida. Bueno, el año 2016, el Reino Unido votó para salirse de la Unión Europea porque no le parecían muchas cosas, ¿no? Y perdieron pues al principal miembro, porque el país con un PBI más alto de la Unión Europea era el Reino Unido. Ahora, como ya no está, el país con más PBI de la Unión Europea es Alemania, que es el líder de la Unión Europea. Pero bueno, el Reino Unido ya no pertenece a partir del año 2016 y el año 2020 ya hizo su retiro oficial, ¿no? El 2020, bueno, estos meses, hace pocos meses, ¿no? Entonces, actualmente son 27 miembros, pero también hay muchos problemas, porque hay países como, por ejemplo, Hungría, que están debatiendo en sus parlamentos nacionales si quedarse o no, por muchos motivos que ya veremos más adelante, ¿ya? Que tienen que ver con la geopolítica. Pero al contrario, también hay países que buscan integrar la Unión Europea y son como candidatos
que están buscando meterse en la Unión Europea. En el caso, por ejemplo, de Turquía, es un candidato eterno, ¿no? Que está postulando hace rato y está siendo, pues, evaluado, ¿no? Y esa evaluación dura años, ¿no? También hay países como Kosovo, como Croacia, como Serbia, que también están postulando para ingresar a esta Unión Europea. Entonces, tanto como hay países que quieren salir, hay países que quieren ingresar. ¿Por qué? Porque toda esta Unión Europea, jóvenes, funciona como un gran país. Entonces, si Inglaterra, bueno, ya no está Inglaterra, si Alemania, si Francia crecen, esa economía también se redistribuye y empieza pues a aumentar las inversiones y el crecimiento en esos países también. Entonces, pertenecen a un gran bloque, ya, ¿no? Que empiezan a crecer en su conjunto, ¿no? Entonces, por eso le he marcado de aquí de rojo lo que es el Reino Unido, ¿no? Bueno, cuando hablamos de Reino Unido, jóvenes, en realidad hablamos de, a ver, 4 países, que son Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Esos 4 países forman el Reino Unido, ¿de acuerdo? Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, esos 4 países forman el Reino Unido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digo Inglaterra o el Reino Unido, hablo de lo mismo, ¿no? Que su capital es Londres, ¿no? Bueno, tenemos que sabernos todos los países de memoria, eh, no tanto, ¿no? Lo único que tenemos que saber es que son 27, porque Reino Unido ya está fuera, ¿no? Bueno, yo recuerdo que antes, o bueno, en otras oportunidades, a veces también nos obligan a memorizar los países que pertenecen a la Unión Europea, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Y también a veces nos obligaban, bueno, cuando estábamos en el colegio, ¿no? Yo les comento hace varios años, nos obligaban a saber las capitales de todos estos países. Bueno, yo no los voy a obligar a saber las capitales, pero igual se los voy a mencionar, ¿ya? Porque parte de saber esto de acá. Bueno, la capital de Alemania, ustedes saben que es Berlín, de Austria es Viena, de Bélgica es Bruselas, que Bruselas también es la capital de la Unión Europea. Al final ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Chipre, la capital Nicosia, de Chequia o República Checa es Praga, de Croacia es Zagreb, de Dinamarca es la capital Copenhague, Eslovaquia, Bratislava, de Países Bajos su capital es Ámsterdam, de Polonia Varsovia, de Portugal es Lisboa, de Reino Unido Londres, de Rumania Bucarest, de Suecia Estocolmo, de Eslovenia Ljubljana, de España Madrid, de Estonia Tallinn, de Finlandia Helsinki, Francia París, Grecia Atenas, Hungría Budapest, Irlanda Dublín, Italia Roma, Letonia Riga, eh, Letonia Riga y de Lituania Rin, de Luxemburgo es Luxemburgo y de Malta la ciudad de Malta, que son estados pequeñitos. Bueno, ¿es una obligación saber todas las capitales? No, pero lo mencionamos. Lo único que tienes que memorizarte o que saber es que Reino Unido ya no pertenece. Entonces son 27 miembros, ¿ya? Tienen su bandera, tienen su escudo, tienen su himno y tienen su moneda en común. O sea, es como un país, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Bueno, acá no lo he puesto exactamente, pero bueno, se lo menciono. El himno de la Unión Europea es prácticamente, es una copia de una canción de Beethoven, que es la novena sinfonía o la sinfonía de la alegría, ¿no? Porque Beethoven, pues, es ¿cómo se llama? El, el padre, ¿no? De la música clásica, y la música clásica es un patrimonio de los europeos, entonces el himno de la alegría es el himno nacional de los europeos, ¿no? Y tiene su bandera. Que una curiosidad, hablando de este país que es la Unión Europea, especie de país que es la Unión Europea, esta unión, que es que su bandera, jóvenes, aunque no lo crean, no significa nada. Los europeos, como tienen tantas culturas, tanta diversidad, tantos intereses, cuando crearon su bandera dijeron, bueno, ahora, ¿cómo hacemos la bandera de Europa? Que es un continente tan diverso, ¿no? Y con tantos idiomas. Y dijeron, pues no, vamos entonces a buscar opciones. Y cada uno quiere poner, no, pero hay que poner una cruz, hay que ponerle un escudo del Islam, porque acá también hay países que son islámicos, no hay que ponerle algo de Grecia, hay que ponerle algo de Roma, hay que poner algo de la cultura italiana, qué sé yo. Todos se peleaban. Así que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, como este es un símbolo de que vamos a unirnos, hay que poner algo que no tenga que ver con nada. Y pusieron una bandera
con unas estrellas que no simbolizan nada. Es como un símbolo solamente de unión, nada más, para que nadie se pelee, ¿no? Y esa es la historia de la creación de la bandera de la Unión Europea, ¿no? Una bandera que no significa nada. ¿Para qué? Para que no se peleen, ¿no? Porque acá los del norte querían poner su cruz, Inglaterra quería poner también una cruz, pero como ellos, los italianos querían poner algo de la antigua Grecia, de la antigua Roma, su cultura de los europeos, ¿no? Una iglesia, no sé. Dijeron, bueno, ya no, hay que ponerlo solamente así para que nadie se pelee. Muy bien. Vamos a ver aquí algo muy importante. Esto de acá. Que son las instituciones y los organismos de la Unión Europea, que básicamente, como les decía, funciona como un país. En lo macroeconómico, ¿no? Recordemos que la función o la intención fundamental por la cual se crea la Unión Europea es para unir esfuerzos, para ser un Estado más fuerte, unir esfuerzos económicos y políticos, sobre todo económicos, ¿no? Para ser un bloque fuerte y crecer en lo macroeconómico se unieron, unir fuerzas, unir PBIs, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Si tú unes tu PBI o tu fortuna con otro, van haciendo como socios, ¿no? Y van teniendo una fortuna más grande, ¿verdad? Igual eso pues la Unión Europea con sus economías. Y establecieron instituciones para que funcione como un solo país, ¿no? Ahora, todo Estado, todo país en el mundo, actualmente tiene tres poderes, ¿de acuerdo? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Todos los países en el mundo. Eso ya se los he comentado muchas veces, creo. Ser el país más olvidado, más pequeño del mundo, o el país más conocido, todos esos países tienen tres poderes. Todas las repúblicas funcionan así. Eh, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esos tres poderes son independientes, ¿ya? Esa es la idea de un Estado, que tenga tres poderes y que cada uno vea por su lado, ¿no? Para que haya democracia y para que se maneje bien el Estado, ¿no? En el poder ejecutivo está el presidente de un Estado, de un país. El presidente solamente dirige el poder ejecutivo, nada más. El presidente no puede meterse en otras cosas, solamente se dedica al poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el que ejecuta las obras, el que hace obras, el que hace las leyes. Ese es el poder ejecutivo, el que hace, el que ejecuta. Ahí está el presidente y sus ministros que le ayudan. Luego hay otro poder en el Estado que es el poder legislativo. Ese poder siempre es un parlamento, es un congreso, es una asamblea, en donde se reúnen gente, personas, representantes de los ciudadanos, y se dedican a debatir y hacer leyes, y aprobar leyes. O sea, las leyes en un país las hace el poder legislativo, el que legisla, el que hace las leyes. En el Perú, en el caso peruano, es el Congreso. En Estados Unidos es el Congreso también de Estados Unidos. En otros países es el Parlamento, es la Asamblea Nacional, es una reunión de gente que hace las leyes, ¿no? Todos los países tienen eso. Incluso en un país el poder más importante es el poder legislativo. El presidente, el ejecutivo es el que hace cumplir las leyes. Pero el que hace las leyes es el poder legislativo. Y luego tenemos al tercer poder, que es el poder judicial, que también es independiente. El poder judicial se encarga de reunir a los juzgados o los jueces y se encarga de impartir justicia en el país. Es independiente, ¿no? El poder judicial puede trabajar independiente de cualquier gobierno, ¿no? Si el gobierno hace un acto de corrupción, el poder ejecutivo lo denuncia porque es independiente. Es como si fuera otra persona. Si en el Congreso hay casos de corrupción, hay un delito también, ¿no? Claro que hay veces donde los poderes ya se comparten y hay, como pasa muchas veces acá en nuestra región, ¿no? Hay mucha corrupción, entre ellos también se perdonan o se pasan cosas, pero bueno, lo ideal es que cada uno sea independiente, ¿no? Todo Estado en el mundo es así, ¿ya? Algunos le funcionan mejor, otros no tanto, pero así todos los países en el mundo funcionan de esa manera. Entonces, si decimos que la Unión Europea funciona como un país, entonces también debe tener sus tres poderes, ¿verdad? Y sí los tiene, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Tenemos al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Tribunal de Justicia Europeo. Esos tres instituciones son las más importantes porque es prácticamente los tres poderes de este gran Estado que es la Unión Europea. El Parlamento Europeo es el más importante, es como el Congreso de ellos, es como el Congreso, es como el poder legislativo de la Unión Europea, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el Parlamento Europeo? En su capital. ¿Cuál sería la capital de la Unión Europea? Bruselas, que también es la capital de Bélgica. Eligieron un país
pequeñito y que esté cerca a todos y que no haga mucho problema, ¿no? Porque claro, cada país igual se peleaba, ¿no? Que la capital esté en Berlín, no, que la capital esté en Londres, no, que la capital esté en París. Bueno, ya para que nadie se pelee, vamos a ponerla acá en Bruselas, para que sea una ciudad chiquita y esté pues al alcance de todos, ¿no? Está cerca de París, de Londres, de Madrid, de Berlín, ¿no? Está acá está Bruselas, acá, en este puntito de acá. Ahí está el Parlamento Europeo, que es la institución más importante de la Unión Europea. El Parlamento Europeo es básicamente como el Congreso de ellos, es su poder legislativo. Entonces, si es el poder legislativo, se dedica a qué? A hacer leyes. Ellos se dedican a hacer leyes que van a regir en toda la Unión Europea. Claro, están representantes de todos los países, ¿no? Depende de la población, ¿no? Por ejemplo, el país más poblado de la Unión Europea es Alemania, entonces lleva más representantes. El menos poblado es Malta, lleva solamente uno, ¿no? Pero es como un congreso. Ustedes saben que en los congresos de todos los países van representantes de todas las regiones. En el caso del Perú, por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, en el Congreso peruano actual hay representantes de todos los departamentos, de todas las regiones del Perú, ¿no? Pero como Lima es la ciudad más poblada, tiene más representantes, ¿no? Tiene algo de, ¿cuántos congresos tiene Lima? Algo de 15, casi 20 tiene Lima, porque hay mucha más población, ¿no? Y tiene muchos partidos, ¿no? Políticos. Hay representantes de Puno, de Cusco, de Arequipa, de todos. Tiene que estar mínimo uno de todas las regiones en el Congreso. Y cada congresista representa su región. Y supuestamente, entre comillas también, en teoría, representa y defiende los intereses de su región, ¿no? Para eso la gente lo elige. Pero ya sabemos que muchas veces eso no ocurre, ¿no? Pero lo ideal, yo digo cómo funcionan las cosas, ¿no? No cómo pasa a veces o cómo hay problemas, sino cómo, para qué están las cosas, ¿no? A eso yo es lo que me refiero, ¿no? Entonces van y se ponen a debatir leyes, ¿no? ¿Qué le conviene más a mi región? Y debaten, ¿no? A ver, se va a debatir la ley sobre el impuesto a tal empresa, bueno, y debaten, ¿no? Y sacan una ley. Cuando acaban de debatir, los congresistas, que sus debates duran horas, acaba su debate y el presidente del Congreso dice, ¿no? Bueno, y entonces ya se debatió, entonces ya pasamos a las votaciones y cada congresista vota y su voto, y si una ley tiene más votos, entonces ya se aprueba y se promulga. Y a partir de mañana, esa ley pasa a tener vigencia. Entonces, todas las leyes en el país, ¿quién las hace? El Congreso. Que supuestamente el Congreso, en teoría, como les digo, es la representación de la población peruana, ¿no? El Congreso es lo que representa a la ciudadanía, al pueblo. Cada país tiene su Congreso. Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Australia, en Costa Rica, en todos los países del mundo tienen su Congreso, su Parlamento o su Asamblea. Tiene esos tres nombres, ¿no? Parlamento, Asamblea o Congreso es lo mismo. Es una reunión de gente que se reúnen para hacer leyes. Esa gente es elegida por la población para representar a sus localidades, a sus regiones. En el caso de la Unión Europea también tienen a su Congreso. ¿Cómo se llama? Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo que sucede está en la capital que es Bruselas. Ahí se reúnen todo el año representantes de todos los estados y de todos los países miembros de la Unión Europea, que son 27, ¿no? Se reúnen. Uy, ¿qué pasó? Ya. Se reúnen y se dedican pues a debatir leyes, ¿no? A ver cuáles conviene y cuáles no les conviene tanto, ¿no? Y de esta manera es como consiguen ellos aprobar leyes para su macroeconomía, ¿no? El Parlamento Europeo está acá, esta figura está acá. Este gran edificio se encuentra pues en lo que es acá está, en lo que es Bruselas, la capital de Bélgica y también que es la capital de la Unión Europea, ¿no? Y acá, así lo hace más o menos el Parlamento Europeo, ¿no? Aquí todos los representantes de Austria, de Alemania, de España, de Francia, todos ellos, y se ponen pues a debatir, ¿no? ¿Qué leyes nos conviene, qué leyes no? Y así pues, van sacando leyes para favorecer a su Unión Europea. De esta manera es como se organiza pues la Unión Europea. Y este Parlamento Europeo es la institución más importante de toda la Unión Europea. Básicamente todo lo que pasa en la Unión Europea se decide acá, en Bruselas. Que la Unión Europea va a hacer un préstamo con un banco en China, acá se decide.
Que la Unión Europea va a apoyar a un país en una guerra, acá se decide. Estos son los que deciden sobre la diplomacia internacional. Cada país miembro no puede decidir solo qué es lo que va a hacer, sino todos los miembros eligen si apoyan a uno o apoyan a otro. Bueno, después de la unión del Parlamento Europeo, tenemos a otra institución que es muy importante, y el que les dije, ¿no? Así como todos los países tienen sus tres poderes, la Unión Europea también tiene sus tres poderes. Y hemos visto uno, que es el Parlamento Europeo, que es su Congreso. Ahora vamos a ver el siguiente, que es su poder ejecutivo, que se conoce como el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es como su poder ejecutivo. Ahí se reúnen todos los presidentes de cada país. Y es como la presidencia de ese país, ¿no? Jóvenes, nos quedó un minuto. Nos vemos después. No, ahora mismo ingresen al mismo link y continuamos con la siguiente parte, ¿de acuerdo?